¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Soy el pastor Oscar Zúñiga y le damos la bienvenida a este momento y a este espacio de estudio bíblico de los miércoles a esta hora. Bienvenidos y qué bueno que puedan hacer una pausa a sus quehaceres y ocupaciones para juntos aprender la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Les saludo. Soy la pastora Sonia Bacasuni, así que un gusto como siempre, inmenso poder encontrarnos en este espacio virtual. Un abrazo fuerte para Claribel y Ángel, Alicea, también para Estela Aguilar que están allí. Un fuerte abrazo, Estela. Espero que toda la familia esté bien. Aquí seguimos caminando juntos, acompañándonos, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar con una alabanza como siempre lo hacemos. La alabanza me dice que me ama. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Sí, Señor, gracias por las diferentes Me dice formas. que me ama y que conmigo quiere estar. Nos dices cuánto nos amas. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu amor, la bendición de tu presencia, tu compañía. Gracias por unirnos a través de este medio con nuestros hermanos y hermanas, con cada persona, Señor. Que tu palabra refresque nuestros espíritus, que tu palabra nos anime a seguir en este camino del discipulado. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo también a Mario César Mayandía, que está viéndonos, y a todas las personas que están conectadas de diferentes partes. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de estudio de la vida de Pedro, ¿verdad? Así es. Así es, así que estamos en la tercera sesión, en la tercera parte de esta serie titulada Pedro el Pescador.
y hemos venido estudiando, ¿verdad? Por 2 miércoles ya pasados, la vida de este hombre, una vida fascinante, una vida desafiante, ¿verdad? Y de mucha oportunidad para aprender de él como discípulas que somos, como líderes también, ¿verdad? Como siervos y siervas del Señor. Tremendas lecciones para nuestra vida de servicio a Dios en la iglesia y en el mundo. Así que hemos venido pues hablando de la vida del apóstol Pedro, y nuestras fuentes de información han sido los evangelios, pero también algunos escritos de contemporáneos de Pedro que lo conocieron y pudieron dejar en sus registros, en sus escritos, dejar información acerca de la vida de Pedro. Ahora vamos a ver la vida del apóstol Pedro a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, el único libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro, los Hechos de los Apóstoles. Y entonces hoy vamos a trabajar, como siempre, brevemente, de manera sucinta, y a revisar la vida de Pedro en este libro histórico. Bien, tras la muerte de Jesús, ¿verdad? La muerte física de Jesús, Pedro se convirtió entre todos los líderes, todos los discípulos de los apóstoles, se convirtió como en el líder más destacado, en uno de los líderes de la comunidad de los primeros cristianos. El apóstol Pablo, creo que ya lo leí en una de las sesiones pasadas, el apóstol Pablo lo reconoce como una de las columnas de la iglesia de aquel tiempo, juntamente con Jacobo, ¿verdad? Y Juan. Eso lo encontramos en Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, y lo leí también en algún momento. Así que así lo reconoce Pablo, una de las columnas, juntamente con estos otros 2 discípulos, Jacobo y Juan, ¿no? Que trabajaron y que recomendaron incluso a Pablo para su trabajo con los gentiles. Entonces ahí estamos. Es en la iglesia en Jerusalén que le dieron la bienvenida tanto a Pablo como a Bernabé, y apoyaron, estimularon y participaron en el trabajo de evangelizar a los gentiles. Sí, nosotros como protestantes entendemos que Pedro tenía un liderazgo, era un pilar de la iglesia, pero no era el único. Por eso estaba Jacobo y Juan, eran 3 no era el primero. Que eran mencionados, ¿no? Que son mencionados. Y obviamente eso queda determinado cuando en el Evangelio de Mateo 16, me remito otra vez para decir lo que voy a decir adelante. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce esa inspiración de Pedro, de parte de Dios, que reconoce y se da cuenta quién era Jesús, el Cristo, el Mesías, el esperado, el que la Biblia y los profetas habían anticipado que iba a venir. Y Pedro recibe estas palabras de Jesús en Mateo 16. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No? Tú eres Pedro, pero sobre la afirmación que tú has dicho que yo soy el Cristo, que Él es la roca, Cristo, la roca, Jesús, ¿no? Edificaré mi iglesia. Y le dice, te daré a ti, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso es que se usa muy popularmente que Pedro es el portero de la iglesia. Siempre dicen, y llega donde San Pedro, ¿no? La gente bromea. Y ahí está Pedro para recibirnos, ¿no? Porque tiene las llaves. En la, ¿no? En la cultura popular. En la cultura sí. popular.
se nombra de eso porque Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino. Pero esas llaves tienen un significado profundo. O sea, hay 3 puertas que están especificados en el libro de los Hechos que Pedro abre. Se cumplió en 3 etapas. Pedro abre 3 mundos diferentes, 3 espacios, ¿no? Le abrió la puerta a los judíos el día de Pentecostés. Él es el que predica y 3,000 personas se unen a la iglesia. Es la primera puerta o el primer espacio que Pedro abre. La segunda puerta es el de los samaritanos en Hechos 8, cuando él tiene, y déjenme explicar qué eran los samaritanos. Los samaritanos eran judíos que fueron llevados, que eran parte de una de las 2 tribus de Israel, habían 2 tribus, Israel y Judá, y fueron llevados cautivos a Siria. Y al estar allí se mezclaron con otras, no solo personas, se casaron con personas de otras culturas, sino de otras religiones. Entonces los samaritanos tenían, obviamente, creencias. Ellos, por ejemplo, creían en el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, pero no en los escritos de los profetas. Y había muchas diferencias. Entonces los samaritanos, por eso dice la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento, no se llevaban bien con los judíos, ¿no? Había una separación. Pero Pedro es quien en Hechos 8 dice estas palabras, ¿no? Dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es significativo, que los samaritanos recibían el Evangelio, recibían al Espíritu Santo, igual que los cristianos judíos, ¿no? Y por eso... Que cualquier persona, ¿no? Que recibía a Cristo. Claro. Ajá. Pero eran considerados mestizos, ¿no? Eran despreciados, pero allí Pedro tiene la oportunidad de abrir esa segunda puerta, ese segundo espacio, el de recibir a los samaritanos, el ver que ellos son amados por Dios, reciben el Evangelio y reciben el Espíritu Santo. La tercera puerta. La tercera puerta es a los gentiles, ¿verdad? A 4:45 dice, a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, ¿no? En la casa del romano. En la casa del romano centurión Cornelio. Entonces, por eso es que Pedro tiene esas llaves. No es que es el portero del cielo, es que le dio la capacidad de que él tomó la iniciativa en este esfuerzo. No fue fácil para él, especialmente la parte de los gentiles. No fue fácil para él. Dios le da una visión porque Pedro tenía la idea de que los cristianos tenían que cumplir y vivir como judíos. Por eso se hace un concilio el año 50 y Pedro participa en ese concilio, ¿no? Ahora, hay milagros hechos por Pedro, lo hemos mencionado en Hechos 3, el milagro de un cojo que está sentado a la puerta en una de las puertas del templo, y Pedro le dice, cuando le piden dinero, le piden limosna, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y sucede ese milagro. También hay un verso en el capítulo 5 en la que dice que ponían a los enfermos y no dice que la sombra de Pedro sanaba, pero decía para que al pasar la sombra de Pedro, ¿no? Para que pudiera por lo menos tocar. Y claro, como dice una canción popular, no era la sombra
sino la presencia de Dios en él la que sanaba. A través. Claro, no es que se puede caer en esa creencia de que la sombra, porque suelen haber muchas cosas que se tergiversan, se interpretan allí, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el capítulo 5, Pedro es llevado preso, castigado, ¿no? por predicar, y Pedro predicaba, y Hechos 4:13, cuando él se defiende, él argumenta, dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es decir, un pescador, una persona, en la versión Valera dice, del vulgo y sin letras, sin estudios, sin preparación. Y Juan también, ¿verdad? Claro, y Juan también. Pescadores, personas que supuestamente no tenían una preparación, pero dice el texto que reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? O sea, la importancia, Jesús es reconocido como el maestro de maestros, la belleza de sus enseñanzas, de las cuales nosotros amamos y escuchamos. Jesús, el gran maestro, tenía que tener discípulos que pasaron con ellos 3 años, y tenía que haber un resultado, y el resultado era que se notaba que habían estado con Jesús, ¿no? Y estar con Jesús obviamente hacía la diferencia en la vida de Pedro, como la puede hacer en nuestra vida. Y en tu vida, ¿no? Exactamente. La quiere hacer y la hace realmente. Hacia el año 44, Pedro es encarcelado por el Herodes Agripa, ¿no? Y entonces, al ser encarcelado por orden de este rey Herodes Agripa, él está allí en la cárcel, pero logra escapar, ¿verdad? Logra escapar, abandonar Jerusalén, y eso le da la oportunidad para poder llevar el evangelio a Siria. Se nos acaba de mencionar Asia Menor y Grecia, la preciosa Grecia. Y podemos tener el registro aquí en el capítulo 12, versículos del 5 al 9, acerca de este momento en la vida de Pedro. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Esta posibilidad de Pedro experimentar la obra de Dios, cuidándolo, protegiéndolo, liberándolo de esta situación en cadenas, le da la oportunidad para ir y predicar el evangelio, ¿no? A estos 3 grandes lugares. A Pedro. Otra vez, no fue fácil para Pedro, dado que los primeros cristianos eran judíos. Habían añadido a sus requerimientos de ser un discípulo algunas prácticas judías. Es decir, hay en las epístolas pastorales, en el mismo libro de los Hechos, se nota esa tensión que había entre apóstol Pablo, gentil, con el apóstol Pedro, judío. Lo cual es muy humano, ¿no? Personas de 2 culturas
diferentes. De dos mundos, cosmovisiones diferentes. Por eso es que se habla de entender las culturas. Hoy en día los seminarios enseñan misiones transculturales o enseñan antropología cultural. Sociología. Porque son necesarios. Psicología. Yo estudié, por ejemplo, con coreanos en Argentina, amigos coreanos, y en la Biblia, donde Jesús dice yo soy el pan de vida, ellos me dijeron que en la Biblia coreana no dice yo soy el pan de vida, dice yo soy el arroz de la vida. Está traducido de una forma cultural, porque decir el pan en Corea no tiene la misma fuerza que decir que Jesús diciendo yo soy el arroz de la vida. Entonces, esas diferencias culturales, ¿no? Habían tensiones en el siglo I. Por eso, otra vez, llegan a un concilio. Cristianos del mundo de aquel entonces se reúnen para que algunas prácticas judías no sean aplicadas o no sean necesarias que los gentiles lo lleven a cabo. Y entonces determinan, se ponen de acuerdo, por eso es un concilio, el primer concilio cristiano. Luego vendrían otros concilios, ¿no? El concilio de Nicea, el concilio de Capadocia, concilios donde el de Nicea es muy importante porque ahí, por ejemplo, también se llega a hacer lo que conocemos como el credo apostólico. Es decir, si uno repite el credo apostólico, ahí están las creencias que los cristianos del siglo II determinan que son las creencias cristianas. Entonces, es muy interesante decir, repetir, aprender el credo, y ahí está el conjunto de creencias. Entonces, los concilios tenían ese propósito, ponerse de acuerdo, cristianos de Egipto, cristianos del África, cristianos de Asia, y ponerse de acuerdo. Siempre va a haber diferencias. Hasta el día de hoy el cristianismo es multifacético, multicultural, y hay partes del mundo en que se visten de una manera y es cultural, y nosotros nos vestimos de otra manera. Entonces, esos elementos se dan en la vida de Pedro, pero finalmente Pablo y Pedro se apoyan, ¿no?, en abrir el cristianismo a los gentiles, ¿no? Y eso es interesante. Y lo logran, ¿no? Y lo logran, ¿no? Pueden trabajar juntos a pesar de sus diferencias. El conflicto es parte de la vida humana y necesario. El conflicto es necesario, ahora, ¿verdad? Para poder llegar a estos momentos de acuerdos. Pedro y Pablo eran judíos también, pero quien trabaja con los gentiles es justamente Pablo, ¿no? Y Pedro tiene esa experiencia, como dijimos, de abrir esas tres puertas, que es importante. Finalmente, en Hechos capítulo 11, Pedro cuenta esto. Pedro dice esto: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros, dice Pedro. Qué hermoso. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, aquí está la conclusión de Pedro. Por tanto, en consecuencia, ¿no?, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron. Es decir, cuando dice se apaciguaron, es que los cristianos le estaban reclamando a Pedro por qué estaba con gentiles y por qué comía con ellos y por qué participaba con ellos. Y alabaron a Dios, entonces dice, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¿Qué clave fue la vida de Pedro en la vida de la iglesia? En un momento importantísimo donde el cristianismo estaba surgiendo, ¿verdad? Con la iglesia comienza el día de Pentecostés, entonces en momentos claves y su liderazgo hizo la gran diferencia en muchos aspectos que se lograron para que el cristianismo pudiera extenderse, pudiera crecer, pudiera abarcar el mundo, y de alguna manera eso
permitió que el cristianismo llegara hasta nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros lugares, ¿no? Hay unos textos en el libro de Corintios, cuando habla de las divisiones, allí Pablo, el apóstol, pone cuatro grupos que seguían, unos a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolos, y el tercero decía, no, yo soy de Cristo, yo no soy como ustedes. Es decir, habían favoritismos en la iglesia de Corinto hacia la predicación de Pablo o de Pedro o de Apolos. Apolos está mencionado en el libro de los Hechos como una persona muy elocuente, muy expresiva, y obviamente seguro que marcó a algunos cristianos, y otros decían, no, yo soy de Cristo, yo no soy como ustedes, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo. Pero Pablo les está invitando a la unidad, Pablo les está invitando a no tener favoritismo, porque finalmente Pablo les dice, nosotros somos sembradores, Dios, o otro viene, yo sembré, Apolos riega y Dios es el que da el crecimiento. Entonces les invitaba a no tener favoritos, pero de alguna manera Pedro tenía o cumplió una misión importante, ¿no? La vida de Pedro de por sí es una lección para nosotros, y lo que él hizo y lo que él experimentó en este camino, en este seguimiento a Jesús, vamos a seguirlo viendo ahora la próxima semana, en la parte final, a través de sus cartas. ¿Qué nos dicen sus cartas de la vida de Pedro? ¿Qué nos expresan? ¿Qué nos revelan acerca de su carácter, de su creencia? Ajá. Como un pescador, un hombre común y corriente del pueblo, sin una preparación académica, puede ahora enseñarnos tanto y haber afectado de una manera tan positiva, ¿verdad?, el desarrollo del cristianismo. Allí nos quedamos entonces. Ahí nos quedamos entonces. Quiero saludar a algunas personas. María Castañeda, qué bueno saludarte, mi hermana. Cariños para toda la familia por casa. Inés Larios, qué bueno, gracias por conectarte. Lesbia Roldán, no era la sombra, tampoco era Pedro, era el espíritu del Nazareno, dice nuestra querida Lesbia Roldán. Esa es la canción. Sí. Sí, es la canción. Marta Zúñiga, también un corazón y una rosa para ti, gracias. Eso, Egna García, qué bueno, feliz cumpleaños, mi querida hermana. Feliz cumpleaños, feliz día. Feliz día, el Señor te dé muchos años más y podamos seguir sirviendo al Señor juntas. Gracias a Dios por todo. También tenemos, creo, a Gregoria por aquí. Parece que he visto a Gregoria, no sé quiénes más están. Son los que alcanzo a ver. Muy bien. Vamos a orar. Así es. Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias. Gracias por la vida de este hombre pescador, iletrado, común y corriente, sin preparación académica, formal, pero Dios que Sí. tuvo un encuentro personal contigo, Jesús. Y ese encuentro y ese seguimiento como discípulo tuyo hizo la gran diferencia. Aquí vemos hoy Amén. a Pedro, el gran apóstol, el cual nos desafía, el cual nos enseña grandes lecciones para nuestro propio servicio en el reino de Dios y nuestro propio liderazgo en la iglesia y en el mundo. Gracias por Pedro, gracias por este tremendo apóstol. Gracias también por todas las personas que se conectaron hoy, por la gente de la iglesia, por la gente que se conecta por primera vez, la gente que se conecta siempre y ha decidido hacer una pausa y seguirnos acompañándonos como una gran comunidad que somos. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la vida de Egna García, sigue bendiciendo su vida, hoy es su cumpleaños. Sí, Señor. Gracias. Oh Dios, gracias por seguir caminando con nosotros todos los días de nuestra vida, en Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Amén. Y quiero anunciarles que
este sábado tendremos una actividad profundos, tendremos una venta de pupusas, que es un plato salvadoreño sabroso. Así que por favor necesito que me llames, hagas las órdenes, $7.50 cada orden de 4 pupusas. Así que por favor haznos saber. Necesitamos pasar la voz, trabajar muy duro para esta actividad profundos. Y el domingo a las 11 de la mañana les esperamos en la iglesia, tenemos servicio presencial. Y si no puedes acercarte porque estás muy lejos, como en Perú, en otra parte del mundo, pues conéctate por Facebook Live 11 de la mañana. Así que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.